Muy buenas noches. Vamos a continuar con las sesiones del taller de licenciatura y en esta oportunidad vamos a hablar de técnicas e instrumentos de investigación. ¿De qué vamos a hablar? De dos cosas sencillitas, de técnicas de investigación y de fuentes de investigación. ¿Qué es una técnica de investigación? Vamos a entender por técnica de investigación el procedimiento, forma particular de obtener datos o información. Lo que queremos usar cuando hablamos de técnicas es la forma en que nosotros vamos a obtener datos o información. Dependiendo del diseño de investigación que nosotros vamos a usar, ya sea un diseño de investigación documental o ya sea un diseño de investigación de campo, nosotros tenemos diferentes técnicas. Si es un diseño de investigación documental, nosotros tenemos como técnicas un análisis documental o un análisis de contenido. ¿Cuáles son sus instrumentos? En el caso del análisis documental, las fichas bibliográficas, la computadora, sus unidades de almacenaje, obviamente. Cuando hablamos de técnicas de análisis de contenido, hablamos de un cuadro de registro y clasificación de las categorías. Eso en el caso que el diseño de la investigación sea una investigación documental. En cambio, si la investigación es de campo, tenemos técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista. Si hablamos de una observación, hablamos de una técnica de observación, hablamos de instrumentos que pueden ser estructurados o no estructurados. En el caso de instrumentos que son estructurados, estamos hablando de una lista de cotejo, de una escala de estimación. En el caso de instrumentos que no son estructurados, estamos hablando de un diario de campo, de cámaras, ya sean fotográficas o de video. En el caso de una técnica de encuesta, hablamos de que los instrumentos pueden ser orales o escritos. Si es oral, estamos hablando de una guía de encuesta, una grabadora, una cámara de video. Si es escrita, estamos hablando de un cuestionario. De la misma manera, si estamos hablando de una técnica como es la entrevista, podemos decir la entrevista puede tener instrumentos estructurados y no estructurados. Si hablamos de instrumentos estructurados, hablamos de una guía, de un guión de entrevista, ¿no? Una grabadora, una cámara de video. Si hablamos de instrumentos no estructurados, hablamos de una libreta de notas, también de una grabadora o cámara de video, ¿no? Entonces, estos son las técnicas y los instrumentos que nosotros podemos utilizar para recolectar datos e información. Y cuando hablamos de instrumentos de investigación, como habíamos mencionado en esta tabla, hablamos de que es un instrumento de recolección de datos, que puede ser cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital, que vamos a utilizar para obtener, registrar o almacenar información. Básicamente, esa es la idea del instrumento, lo que vamos a usar para obtener, registrar o almacenar información. Vamos a repasar algunas técnicas de investigación de campo, que son las que nosotros usamos en los trabajos de proyecto de grado como tesis de grado. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. La observación tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros vamos a desarrollar proyectos de grado, porque vamos a visitar la institución, vamos a observar cómo funciona, cuáles son los requerimientos, y esto en función de los objetivos de investigación que nosotros hemos establecido. Encuesta. La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. Nosotros podemos utilizar encuestas cuando hablamos, por ejemplo, de análisis de calidad,
donde se hace una revisión por parte de los usuarios, cuando se habla, por ejemplo, de usabilidad, ¿no? De la capacidad que ellos tienen de comprender si el sistema es fácil de usar o no, ¿no? Entonces podemos usar una encuesta. La entrevista es más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación que también se usa mucho en el desarrollo de proyectos de grado. Tiene que ver con una conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Lo mismo ocurre en algunas tesis de grado o algunos proyectos de grado relacionados, por ejemplo, a sistemas expertos o tutores inteligentes, donde nosotros hacemos una entrevista, por ejemplo, al experto humano sobre algún tema en particular. De igual manera, cuando se hace tutores inteligentes, probablemente tengamos que hablar con el profesor, con algún psicopedagogo, un pedagogo, un educador, algún profesor para poder determinar algunas cosas. El cuestionario, que es una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel, cuyo contenido es una serie de preguntas, ¿no? Que podemos utilizar también para probar algunas hipótesis. Se denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Es otro tipo de cuestionario que usualmente usamos. Recuerden que para las tesis también nosotros vamos a usar mucho el análisis documental, que tiene que ver con instrumentos como las fichas bibliográficas, la forma en que desde el principio les he enseñado a manejar eh, referencias, citas, eh, y un análisis de contenido que puede ser un cuadro de registro, clasificación de categorías usando mapas mentales o mapas conceptuales. Vemos ahora de las fuentes de investigación. Para muchos autores las fuentes son primarias, secundarias, terciarias, pero hay algunos que ponen fuentes cuaternarias. Nosotros vamos a considerar simplemente tres fuentes. Las fuentes primarias y vamos a fuentes secundarias y unas fuentes terciarias. Vamos a hablar también de niveles de especialización, desde un nivel 1 hasta un nivel 3 de especialización. Cuando hablamos de fuentes primarias, en un nivel 1 están los manuales, enciclopedias, diccionarios. En un nivel 2 de especialización, monografías, revistas, compilaciones, series temáticas. Y en un nivel 3, actas de congresos, tesis doctorales y de grado, informes de investigación, publicaciones preliminares, boletines. Entonces, nosotros estamos mencionando, que es muy importante, en toda nuestra investigación, utilizar fuentes primarias. Eso es lo que se ha ido recomendando. Cuando queramos resolver un problema, nosotros para resolver ese problema, hemos dicho, vamos a hacer una revisión al marco teórico, a la literatura existente, a partir de artículos y a partir de la teoría que menciona o se menciona en esos artículos. En realidad estamos hablando a partir de fuentes primarias y la teoría que se menciona en estas fuentes primarias. Como fuentes secundarias, en un primer nivel podemos hablar de revisiones, artículos recopilados, información sobre tests. En un segundo nivel podemos tener revisiones y bibliografías, reseñas bibliográficas, revistas de resúmenes, catálogos. En un nivel 3 hablamos de índices, de sumarios, de citas, bases de datos, algunos catálogos de biblioteca. Y como fuentes terciarias, solo presenta un nivel, el nivel 1 de especialización, que habla de tesauros, encabezamientos y algunas clasificaciones. Recuerden, nuevamente lo vamos a repetir, es primordial que se utilice la mayor parte del tiempo, en la medida de lo posible, fuentes primarias. Ahora, habíamos hablado de fichas bibliográficas. Aquí tenemos algunos ejemplos de fichas bibliográficas para recabar datos bibliográficos. Para esto, es, por ejemplo, de algún libro. Esto es de algún artículo de alguna revista.
o simplemente algunas fichas para citas, trozos de algún documento que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a copiar textualmente en nuestro documento, o algunas fichas de algún documento donde nosotros simplemente tenemos que leerlo por algún motivo, para conocimiento u otro. Lo mismo que fichas de recuerdo. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas.